Reciban un gran saludo de mi parte y de toda la Radio Paz a cada uno de ustedes en este día tan especial, ¿cierto? Que es el día de la crucifixión de Jesús. Hoy voy a hablarles justamente sobre lo que es la pasión y crucifixión de Jesús, pero de una forma más detallada, más de la parte científica, no de la parte tan bíblica. Así que vamos a ir a cuatro partes distintas dentro del tema, que una sería ¿por qué Dios escoge morir? La otra sería ¿cuándo fue el tiempo que Dios vino? ¿En qué tiempo vino? La otra sería el juicio que le hicieron a Jesús, donde se violaron 33 leyes rabínicas. Y por último, la pasión y crucifixión de Jesús. Como todo y siempre, lo más primordial es hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te vamos a dar por el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por cada una de las cosas con tanto amor que nos brindas, porque nos amas muchísimo. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, por todas aquellas personas que necesitan de ti, para que pongas tu mano misericordiosa y sanadora. Te pido por los seminaristas, diáconos, monjas, religiosos, sacerdotes, obispos, por el Papa Francisco. También te pido por aquellas familias de las personas que están escuchando en este momento, para que cada uno de ellos se encuentre bien. Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por el día de hoy, gracias por estar en esta oportunidad escuchando más de ti. Queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos a ir directamente al grano, como se dice, ¿no? Vamos a ir directamente a lo que es, porque es muy largo, el tema es larguísimo. No sé si alcanzaré, voy a hacer todo lo posible de poder terminar, ¿cierto? En una hora o 54 minutos, lo que me dan para poder conversar en relación a esto. Entonces, vamos directo al grano. Ya les dije que vamos a hablar de 4 puntos importantes. Primero, el por qué Dios escoge morir. El tiempo de la historia, en tiempo que vino Jesús, el juicio y la pasión y crucifixión de Jesús. Primeramente, quiero decirles de que la pasión y muerte y resurrección de Jesús constituye la máxima expresión de amor de Dios para con el hombre. Es la máxima expresión de amor. No hay algo más grande y más inmenso que esto. La pasión, la muerte y resurrección de Jesús. En la primera parte, ¿por qué Dios escoge morir? Bueno, hay dos respuestas que generalmente se dan. Una es la más común, que todo el mundo la sabe, que es para venirnos a salvar de los pecados, ¿cierto? Para ser lavado de nuestras faltas. Hay varias citas bíblicas al respecto. La pueden encontrar en Juan 13:14, en Zacarías 12:10, en Juan 19:34. ¿Ok? Pero la segunda es porque estaba profetizado. ¿Dónde estaba profetizado? Bueno, hay varios. Está en los Salmos 21, 31 y 34. Está en los cantos, los cánticos del siervo sufriente. Está en Isaías 54:7. 52:13 y 53:12. ¿Ok? Así que ahí podemos encontrar lo que es los motivos por los cuales Jesús escoge morir. Bien, como Dios teniendo la palabra de infinito, de poder infinito, Jesús solo hubiera tenido que hacer una súplica al Padre y todo hubiera cambiado. Todo hubiera cambiado. ¿A qué me refiero que todo hubiera cambiado? Claro, evidentemente, porque si Él dice, por ejemplo, como lo dijo en la cruz, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si hubiera dicho eso antes y no después, como lo dijo en la cruz, el Padre hubiera redimido a la humanidad, hubiera redimido a todos. Pero el problema es que la humanidad se hubiera quedado ignorante de todo aquello de lo que padeció,
sufrió, dio ejemplo y dio Jesús por nosotros. ¿Ok? Así que por lo tanto, sobre todo del amor, del inmenso amor, ¿verdad? Así que por lo tanto, por eso Dios en cierta medida escoge morir de la peor forma que había en el momento, de la peor. ¿Por qué la peor? Porque indudablemente que ese era un sacrificio, una forma de matar a la gente, haciéndola sufrir hasta el máximo, haciéndola sufrir hasta el máximo. Ya vamos a ver esa parte, cuándo nació eso, cómo sucedió todo eso. Bien, Jesús entonces escoge la muerte para enseñarnos la muerte en cruz. Y para eso hay 7 dimensiones para enseñarnos la muerte que Él escogió. 7 dimensiones. La primera es como Dios, ¿ok? Como Dios. El amor de Dios por el hombre hasta lo más extremo. Lo pueden encontrar en Juan 15, 12, 13. Como hombre, obedeciendo a Dios. ¿Ok? Obedeciendo a Dios. Él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Eso lo pueden encontrar en Juan 5, 30. ¿Ok? También como buen pastor. Como buen pastor. Que el que tiene nuestro porvenir con su prioridad. O sea, ¿se recuerdan la parábola de que el buen pastor deja 99 ovejas, ¿cierto? Ahí y va a buscar la que se ha extraviado? Ese era un buen pastor. Pero también la más importante está en Juan 10:10, que dice, el pastor da la vida por sus ovejas. El pastor da la vida por sus ovejas. ¿Ok? En Juan 10:10. Bien, entonces tenemos la número 4, que sería como siervo bueno y humilde. El que no se despoja y muere a sí mismo no puede dar fruto. Eso lo puedes encontrar en Juan 12:24. Juan 12:24. Después como hijo obediente, que igual como un hijo desobediente, Adán, entró el pecado y la muerte al mundo. Por un hijo obediente, que es Jesús, adquirimos la resurrección y la vida. Qué bello, ¿no? Como cordero, haciendo el papel de cordero expiatorio, así dar relevancia a todo el simbolismo del cordero pascual. En el Antiguo Testamento, ¿okay?, hubo una alianza entre Dios y el hombre a través de la sangre. Y lo pueden encontrar en Éxodo 24, 4 al 8. 24, 4 al 8. Entonces hay una alianza entre el hombre y Dios a través de la sangre. En el Nuevo Testamento hay una alianza que Jesús establece, ¿cierto?, que es la definitiva a través de la sangre derramada en la cruz. La alianza de la sangre derramada en la cruz. ¿Ok? Entonces ahí está como cordero. Y luego la última de las dimensiones, es como hijo de Dios, para dar testimonio fidedigno de que Él es Dios. Eso lo pueden encontrar en Juan 10:18. ¿Ok? Juan 10:18. Bien, vamos a la segunda parte, que es el tiempo de historia. Cuando Dios viene, cuando Dios escoge venir. Bien, entre el año 29 antes de Cristo y el año 180 después de Cristo, hay un tiempo que se llama el tiempo de la Pax Romana, o sea, de paz. Hubo un tiempo de paz. En ese tiempo de paz es cuando Dios escoge venir. ¿Ok? Como Él es el príncipe de la paz, indudablemente tenía que venir en tiempos de paz. ¿Ok? También en ese tiempo se construirían las carreteras. Como había un tiempo de paz, los romanos aprovecharon de construir carreteras, que esas carreteras después fueron usadas por los apóstoles para evangelizar. ¿Ya? La técnica de la crucifixión, hay que pensar en esto. Primero, fue creada por los persas en el año 500 antes de Cristo. O sea, 500 años antes que naciera Cristo, fueron creadas las crucifixiones. Por el rey Ciro. ¿Ok? Por el rey Ciro. Después fue descubierta por Alejandro Magno, el general romano, y fue descubierta en el año 330. Quien la trajo hacia el occidente y la perfeccionó. ¿Cómo? Haciendo que la ejecución
del proceso pudiera ser lo más sufrido posible. O sea, hasta la máxima expresión. La adaptaron y la incrementaron, pero para mal, ¿verdad? Para mal, para hacer sufrir más a la persona. Bien, después tenemos la historia de Pilatos. Pilatos fue un gobernador que gobernó del año 26 a.C. hasta el año 36 después de Cristo. O sea, fue un emperador, fue un gobernador que fue puesto ahí por el emperador Tiberio, ¿okay? En honor a Claudia Prócula, que era la esposa de Pilato y era la nieta de Augusto César. Entonces, por eso ponen a Pilatos como gobernador de Judea. Era el único, uno de los únicos, no eran todos, había muy pocos que tenían la autoridad de poder condenar a muerte. No todos los gobernadores tenían esa facultad, solamente algunos, y entre ellos estaba Pilato. Y bueno, Pilato viaja a Judá, a Jerusalén, ¿cierto? En el tiempo de paz, como hay un tiempo de paz, entonces viaja en el tiempo de Pascua y baja con 300 soldados aproximadamente. ¿Ok? En el año 28, Pilato comete un grave error. Y eso perjudicaría y influenciaría después cuando Jesús es enjuiciado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta ser que en el año 28 Pilato mandó a construir unos acueductos de agua, ¿verdad? Acueductos, y resulta que la gente de Judea, de Jerusalén, o sea, los judíos, ¿cierto? Estaban en contra de eso, estaban en contra de este acueducto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pilato fue muy astuto, sacó dinero, ¿cierto? Se apoderó del dinero del templo y con ese dinero mandó a hacer los acueductos. O sea, no era dinero romano, ¿cierto? De los romanos, sino era dinero de los judíos. Y ahí estuvo el problema. Entonces, como hubo una rebelión, Pilato llega y manda a disfrazar unos cuantos soldados para que maten a esos revoltosos, ¿no? Esos revoltosos judíos que estaban ahí haciendo escándalo. Pero resulta que estos soldados disfrazados se equivocaron y en vez de matar a los judíos de Jerusalén, mataron a unos ciudadanos de Altipá, que era la ciudad o el lugar donde estaba Herodes. Y por eso Herodes y Pilato se enemistan, ¿cierto? Se ponen uno contra el otro, porque Pilato mató personas de la parte de Herodes. ¿Cuándo es que se reconcilian estos dos? Justamente con Jesús. Cuando ustedes se recordarán, cuando Pilato le manda a Jesús, ¿cierto?, a Herodes para ver si le encuentra una culpabilidad para poderlo matar. Herodes no le encuentra nada y se lo devuelve. Y ahí se vuelven amigos. ¿Ok? Ahí se vuelven amigos. ¿Quién era el sumo sacerdote que estaba en aquel entonces cuando ocurrió todo esto? Era Caifás. Pero resulta que Caifás era el yerno de Anás, que había sido sumo sacerdote por muchos años. Y Anás a la vez tenía 5 hijos que también habían sido sumos sacerdotes. O sea, era un familión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba Anás, Caifás y los 5 hijos de Anás. Eran 5, eran en total 7, ¿verdad? El que mandaba más ahí no era Caifás, era Anás. Ese era el que más mandaba ahí, ¿ok? Bien. Resulta, y este fue uno de los principales motivos por los cuales a Jesús se le arresta y se le manda a matar.
uno de los principales, no el principal, pero sí uno de los principales. Si ustedes se recuerdan, a la salida del templo se pusieron muchos mercaditos, había muchos mercaditos vendiendo de diferentes cosas. Había uno que estaba prácticamente en las puertas del mercadito. Y en ese es donde Jesús se enoja y le destruye, ¿cierto? Destruye ese mercado, lo tira al piso, ¿verdad? Entonces, al destruirlo, hay una persona que salió muy afectada. ¿Y quién fue esa? Nada más y nada menos que el ex sumo sacerdote Anás. Porque ese mercadito que estaba ahí, que Jesús destruye, era de Anás. Y ahí empieza todo el problema. Ahí es donde comienza todo. ¿Ok? Ahí es donde comienza todo. Bien, vamos a ir al juicio. Vamos a ir a ver cómo es que se violan 33 leyes rabínicas para la ejecución de Jesús. 33. Los estudios por los expertos legales, historiadores y conocedores de las leyes del judaísmo concluyen que no solo fue un juicio inmoral, sino también ilegal, ¿ok? En todos sus aspectos. Y vamos a verlo por qué. Son 33 y vamos a comenzar. El número 1. No existía orden de arresto. No había orden de arresto. Si hoy en día si usted no tiene una orden de arresto, no le pueden arrestar. Aún así, haya ejecutado algo, haya hecho algo malo. No importa. Tiene que haber una orden de arresto. Si hay orden de arresto, lo arrestan. Si no hay orden de arresto, no tienen por qué arrestarlo. Entonces, no había orden de arresto para Jesús. Lo puede encontrar en Mateo 26:55. En ese momento, Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme. Sin embargo, yo sentado diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Si todos los días estaba haciendo milagros, predicando, haciendo esto, haciendo todo, y no lo detenía, ¿por qué tenía que hacerlo en ese momento? ¿Por qué? Número 2. El arresto fue de noche. No se podía arrestar de noche. Eso lo pueden encontrar en Juan 13:30. Eso estaba en contra de la ley mosaica. No se puede arrestar, no se podía arrestar de noche. Hoy en día sí, pero en aquel entonces no se podía. Número 3. Se prende a Jesús usando un conspirador. ¿Quién? Judas. Violando otra ley. ¿Ok? Usando un conspirador a Judas. Número 4. El sumo sacerdote ya había sentenciado y escogido matar a Jesús sin juzgar el caso. Eso lo pueden encontrar en Juan 11:47-53. Juan 11:47-53. Ahí lo pueden encontrar. Número 5. Ilegalmente llevaron a Jesús ante Anás, que no tenía poder judicial. Pero Anás, que había sido sumo sacerdote por muchos años, era dueño uno de los 7 mercaditos del templo, que justamente fue el que Jesús destruyó. Por eso lo llevan frente a él. Número 6. Juicio se celebró de noche. No se podía enjuiciar de noche. Incluso hoy en día no hay juicio de noche. No hay juicios de noche. ¿Ok? Y el juicio de Jesús fue de noche. Número 7. El juicio se celebró en privado, no en público, como requería la ley rabínica. Pero lo hicieron de noche y en privado. ¿Ok? En privado. ¿Ok? Número 8. Número 8. El juicio se celebra el día antes de una fiesta sagrada. Eso no era permitido. Tenía que haber, según la ley, tenía que haber 2 días antes. 2 días. Y fue un día antes. ¿Ok? Número 9. El acusado tenía forzosamente que ser representado por un abogado. Jesús no tenía nadie. A nadie. Estaba solito. Solo estaba ahí. Él contra el mundo. ¿Ok? Número 10. No se aceptaba evidencia circunstancial o de un tercer partido o de un juicio judío. No se aceptaba. Hoy en día tampoco se acepta. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Número 11. No hubieron 2 testigos que coincidieran exactamente en su testimonio. No hubieron 2 personas que testiguaran lo mismo contra Jesús. No lo había, no lo hubo. ¿Ok? Número 12.
Los testigos nunca pudieron probar que Jesús no era el Mesías. Por eso no lo podían condenar de blasfemo. Eso lo pueden encontrar en Juan 10:36. Juan 10:36. No lo podían condenar de blasfemo porque no pudieron probar, nadie pudo probar de que él no era el Mesías. Número 13. El acusado no se podía incriminar ni testificar en contra de sí mismo. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Número 14. De autoincriminarse el acusado a sí mismo, que eso lo encuentran en Marcos 14:62, la ley rabínica exigía que se descartara su testimonio. No servía. Esa autoincriminación no servía. Si él decía que era hijo de Dios y eso lo incriminaba, la ley rabínica decía que no podía ser, que tenía que ser eliminada esa autoincriminación. Punto. Número 15. La responsabilidad primordial del Sanedrín, según la ley, era de proteger a un hijo de Israel, como Jesús, que era judío. ¿Qué hicieron? Castigarlo, enjuiciarlo y mandarlo a matar. ¿Ok? Pero la responsabilidad era protegerlo y no acusarlo. Número 16. Un juez o miembro del Sanedrín con interés particular en el caso tenía por ley que excusarse o descalificarse del jurado. Tenía que excusarse o descalificarse. Ahora, ¿quiénes eran esos? Simple, habían 7. Anás, Caifás y los 5 hijos. 7 personas que no debían estar ahí. Y ahí estaban. Número 17. Tenían que comparecer 36 jueces del Sanedrín para constituir un quórum. Pero según los registros, habían solamente 23, de los cuales 7 tenían que ser descalificados. Imagínense. Saquen cuenta. De 36 a 23 y 7 tenían que ser descalificados que estaban ahí. Número 18. No hubo deliberación por pares de jueces, como lo requería la ley. No hubo deliberación. No la hubo. Número 19. El veredicto tenía que ser por votación de 1 en 1, empezando por los más jóvenes y terminar en los más viejos. No lo hubo. ¿Cómo fue eso? Fue en un conjunto. Los 23 votaron al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el 20. El veredicto de blasfemo fue unánime. Marcos 14:64. Y ya esto invalidaba el juicio según la ley mosaica. No podía ser unánime, tenía que ser y votar uno por uno, empezando por los más jóvenes. Número 21. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras en Marcos 14:63 y Mateo 26:65, en contra de las leyes rabínicas. ¿Okay? No podía hacerse eso. Él no podía arrancarse o rasgarse las vestiduras, no podía. Número 22. Le llevan el caso a Pilato. Todo el procedimiento del Sanedrín fue ilegal, un hecho que Pilato, con su conocimiento jurídico, hubiera reconocido inmediatamente y por consecuencia hubiera votado en caso de su comparecencia. Por tanto, el Sanedrín cambia la acusación, o sea, ya sería la segunda, y dicen que es por traición al Estado romano. Por traición al Estado romano. Lo pueden conseguir en Lucas 23:2. Lucas 23:2. ¿Cuál es esa traición al Estado romano? Prohibir que se le pague tributo al César. Inventaron eso. Prohibir que se le pague tributo al César. Que lo había, cierto, dicho Jesús. Número 23. Aquí Pilato, juez y autoridad romana, opta por no seguir la jurisprudencia romana como le tocaba, sino que, sintiéndose presionado por las autoridades judías, sigue la jurisprudencia judía. Pilato, por ejemplo, no pide testigos nuevos ni examina a los testigos que comparecieron ante el Sanedrín para juzgar esos méritos. ¿Cuál era el problema de Pilato? ¿Por qué sentía tanto miedo? ¿Por qué no quería hacer algo como que tenía que hacerlo? Porque en el año 28, ¿cierto?
en el año 28 antes de Cristo, ¿qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había pasado? Había hecho un problema con el asunto de los acueductos y había matado gente. Y esa gente era, ¿cierto? Gente de Herodes. Bien, número 24. Pilato escucha los nuevos cargos, pero lo encuentra inocente de traición. Lucas 23:4. Inocente de traición. Número 25. El Sanedrín entonces inventa otro cargo, la tercera. Causa la sedición. Lucas 23:5. Lucas 23:5. Número 26. Le envían a Herodes, quien indirectamente también la encuentra inocente. Pilato concurre con el veredicto de inocente de Herodes. Lucas 23:15. Lucas 23:15. Número 27. Aunque inocente, le flagelan ilegalmente. De hecho, esto, según las leyes romanas y judías de aquellos tiempos, tan como las de ahora, hubiera invalidado presentación de cargos adicionales. Si era inocente, ¿por qué lo mandan a flagelar? ¿Por qué lo mandan a azotar? ¿Por qué? Si era inocente. ¿Ok? Número 28. Después de flagelarle, encontrándole Pilato de nuevo inocente, en Lucas 23:22, el Sanedrín acusa por cuarta vez a Jesús de blasfemo. Juan 19:7. Por cuarta vez lo acusa. Juan 19:7, de blasfemo. En la número 29, la esposa de Pilato le implora ponga a Jesús en libertad. Viendo esto, el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, de nuevo viola su responsabilidad rabínica de salvaguardar la inocencia de un hijo de Israel y por lo contrario, exhorta al pueblo a que exija su crucifixión. Ahí es cuando el pueblo empieza a crucifícalo. Marcos 15:11. Marcos 15:11. Número 30. Queriéndole no obstante soltar Pilato y sabiendas y del serio problema que Pilato ya había tenido en el año 28 a causa del incidente, amenazan a Pilato de no ser amigo del César y de sedición contra el imperio. Juan 19:12. Juan 19:12. Número 31. Influenciado por el mal ambiente en que se encontraba Pilato sin declararle culpable de ningún cargo o de algún cargo, lo sentencia a morir por calmar a los judíos. Lucas 23, 22, 24. Lucas 23, 22, 24. Número 32. Se ejecuta a Jesús por crucifixión en vez de lapidación, de acuerdo a la ley judía. Un judío podía, le tenían que lapidar, pero lo mandan a crucificar. Juan 8:59 y 10:31. Y por último, la 33, ¿cierto? Es un falso testigo en caso de pena de capital tenía que pagar con su propia vida. Ninguno de los falsos testigos del encauzamiento a Jesús fue ajusticiado. Ninguno. Hasta el día de hoy. Pasemos a la cuarta parte, que es la pasión y crucifixión de Jesús. La pasión. El Señor sufrió la pasión en tres aspectos: espiritual, moral y físico. En esos tres. Vamos a ver las tres. Vamos a empezar con la espiritual. La pasión espiritual comprende la ausencia del Padre que Jesús siente en la cruz. Dice San Agustín que esto fue para que Jesús, siendo Dios y hombre libre de todo pecado, pudiera experimentar algo del infierno, lugar totalmente vacío de Dios. Pasión moral. En la pasión moral empieza cuando está en el huerto de Getsemaní, antes de la traición de Judas, que fue uno de los propios discípulos, ¿verdad? Quien lo traicionó. Y en Mateo 26, 36 al 46, Mateo 26, 36 al 46, podemos encontrar esto. Dice así: llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá ahora. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y le dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no
se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde sus discípulos, lo halló dormido y dijo a Pedro: ¿de modo que no pueden permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo lo beba, sé que se haga su voluntad. ¿Por qué? Fíjense, Dios repite 3 veces esto. 3 veces. ¿Por qué repite lo mismo? Porque Él no quería morir de la forma que iba a morir. O sea, Padre, yo no quiero esto. No quiero esto. Pero que se haga tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras. Yo no lo quiero, pero que se haga tu voluntad, como hijo obediente, ¿verdad? Bien. Entonces, después vino la negación de Pedro, en Marcos 14, 66 a 72. Marcos 66 a 72. Dice así: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo de cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó: no lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, pero lo vio la sirvienta otra vez y dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pedro, ¿quién era Pedro? Su mejor amigo, a quien Jesús le había delegado poder sobre el cielo. En Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice así: yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, su mejor amigo, a quien le había confiado las llaves del cielo, y lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2, ¿verdad? En Mateo y San Marcos aclaran que todos los discípulos, no solo Pedro, juraron no abandonarle. Mateo 26, 35. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraron lo mismo. Sabemos que no hay una peor traición que el que nos abandone los amigos en los momentos más difíciles. Solo las mujeres y el joven Juan le acompañaban al pie de la cruz. Eso lo encuentra en Juan 19:25. Vamos para allá. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Habría que preguntarse: ¿dónde estaban los 10 leprosos curados? ¿Dónde estaba Jairo y Zaqueo? ¿Dónde estaba Pedro, a quien hizo caminar por encima del agua? ¿Dónde estaba Lázaro, a quien había resucitado? ¿Dónde estaban los 5,000 que habían dado de comer gratis? A Jesús, el manso Dios, le prende una turba armada con palos y espadas. 26:47, Mateo 26:47. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviadas por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Y la pasión moral incluye: a él, siendo Dios, se le acuse de no serlo. Mateo 26, 63, 65. Dice así: pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. El pueblo judío
y religiosos le condenan cuando Pilato, un pagano, le encuentra inocente. Hechos 3:13, en Hechos 3:13, Hechos de los Apóstoles, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios nuestro de los padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Habiendo tenido la oportunidad dada por Pilato, el pueblo de Israel escogió a Barrabás. Nombre, fíjense bien, Barrabás, nombre que viene del hebreo Bar-Abá, o sea, hijo del Padre. Eso es lo que significa Barrabás, hijo del Padre, en vez de a Jesucristo, el verdadero hijo del Padre. ¿Me explico otra vez? Habiendo tenido la oportunidad dada por Pilato, el pueblo de Israel escogió a Barrabás, que significa hijo del Padre, Bar-Abá, o sea, un hijo del Padre en vez de Jesucristo, que era el verdadero hijo del Padre. De aquí que el pueblo prefirió a un asesino antes que a Dios. Lucas 23, 18, 19. Vamos allá. Pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Mataron a Dios, el autor de la vida. Hechos 3:15. Vamos para allá. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús, profeta de los profetas, fue condenado a ser crucificado, negándole así a morir, apedreado como asesinaron a todos los profetas. Juan 10:31. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Crucificado en un basurero y entre los malhechores. Esto está en Mateo 27, 33, 38. Dice así: cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, o Calvario, o sea, calavera, también crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Para colmo, sufrió burlas del otro crucificado, en Lucas 23, 39. Dice así: uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Se sortearon su túnica en vez de venerarla como reliquia santa. Juan 19:24. Se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver quién la toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron sus vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Solo un médico puede entender lo que padeció Jesús, porque para entenderlo hay que tener buenos conocimientos de anatomía, fisiología y patología. ¿Okay? Vamos a la pasión física. Ya hemos hablado dos, ahora la tercera, pasión física. Incluye todos los castigos y tormentos que sufre nuestro Señor antes y durante la crucifixión. O sea, todo lo que se ha quedado grabado en la sábana santa y que ha sido profetizado en los Salmos 22, 31 y 34. ¿Ok? También ha sido profetizado en los cánticos del siervo sufriente, en Isaías, y este detalle de la pasión singular en el evangelista San Lucas, que era médico, científico. Tiene que ir a Colosenses 4:14, y se ha documentado solo 3 veces en la historia de la medicina. O sea, el fenómeno de cuando Jesús suda sangre solo se ha visto 3 veces. En todo el tiempo se ha visto 3 veces en la historia de la medicina. 3 veces se ha visto eso. Los golpes por los guardias del templo ante el Sanedrín, bofetadas en hebreo no significa dar un manotazo, sino pegar en la cara con un palo. Las escupidas, la sábana santa de Turín, demuestran que le arrancaron pedazos de la barba con piel completa. Pasar una noche entera sin dormir, con caminatas sumando más de 2,5 millas, mientras lo llevaban a juicio a otro. La flagelación, que eso está en Juan 19:1. Flagelación. ¿Ok? La flagelación. Dice así: flagelado 39 veces. 39 veces. Si observan la ley judía o más,
si observaron la ley romana por 2 soldados romanos, uno zurdo y uno derecho, con el fin de maximizar la fuerza de los golpes. Cuenta el historiador Cassius Servilius que la flagelación era por 6 lictores, porque pegaban tan duro que cada uno de ellos se cansaba después de unos cuantos golpes. Así se turnaban. ¿Ok? Se turnaban. A nuestro Señor no le caen a latigazos, que de por sí hubiera sido terrible e imperdonable. A Jesús lo flagelan con un flagrum romano, instrumento de tortura y barbarie, compuesto de fuertes cuerdas de piel con bolas de plomo y trocitos de hueso de animal en las puntas para cortar la piel del reo y causar un terrible desangramiento. Las cuerdas del flagrum romano medían entre 35 a 40 centímetros y eran cubiertas con cera para darle más consistencia a la cuerda que era para penetrar y cortar más. Durante la flagelación, el reo era atado sobre una columna bajita para poder balancearse, y cada golpe que recibía la víctima tenía que abrir sus piernas, así poder exponer todo. La Sábana Santa divulga unas 125 laceraciones causadas por la flagelación. Las burlas con el manto de púrpura, eso se ve en Marcos 15, 17, 18. 15, 17, 18. ¿Ok? 15, 17, 18. Dice así: lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡viva el rey de los judíos! Y bofetadas, salivazos y golpes con una caña antes y durante la crucifixión. En Lucas 23, del 11 al 36. 11 y 36. 11 y 36. Dice así: Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. En la 36 dice: también los soldados se burlaban de él, le ofrecieron vino agridulce. La corona de espina, eso se encuentra en Juan 19:2. En Juan 19:2. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo. Que como se ve en la Sábana Santa, cubría también la parte superior de la cabeza. Se le ponen y quitan 5 veces. 5 veces le quitaron y le pusieron la corona de espinas. 5 veces. ¿Ok? La Sábana Santa demuestra que 13 espinas llegaron a la frente. 13 a la frente. Se sabe que ningún otro crucificado jamás fue coronado con corona de espina. Jamás. Las espinas penetraron los nervios de la cabeza y nuca. Y en la Sábana Santa se cuentan un total de 50 llagas de espinas cubriendo toda la cabeza. 50 llagas. Se ve tierra en la frente y la rótula de la imagen del manto de Turín. También se ve la nariz rota en esa Sábana Santa. Leer todo sobre esto, ¿cierto? De las citas de la gran pasión de Jesucristo. Léanlo, búsquenlo, léanlo. Choque del sistema circulatorio por hemorragia intensa causada por la flagelación. Choque del sistema circulatorio por hemorragia intensa causada por la flagelación. Deshidratación causada por las 6 horas que estuvo colgado bajo el sol y por la pérdida de sangre, sin contar que no bebió nada desde la última cena. Cuando Jesús dice tengo sed en Juan 19:28, vamos, después sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo tengo sed. ¿Ok? Cargar el patíbulo mientras miembro horizontal de la cruz, o sea, el horizontal, el más largo, 6 pies de largo, de aproximadamente 110 libras de peso, 50 kilogramos,
que no era ni pulido ni barnizado, sobre sus espaldas, ya reventada por la flagelación, descalzo, una distancia de 1/3 de milla o aproximadamente 821 pasos para sostener el peso del patíbulo, ¿ok? El reo colgado, el stipes era grueso y pesaba aproximadamente eso. El stipe, que era el otro, ¿cierto? Pesaba 100 kilos. La cruz completa hubiera pesado 330 libras, que Jesucristo no pudiera haber cargado. No pudiera. Se cayó 3 veces, así golpeándose mucho más. Esto sin contar los empujones, los flagelos de los soldados para que se levantara y continuara caminando. ¿Ok? Tan debilitado fue por la flagelación que tuvieron que ayudarle a cargar la cruz. Eso en Mateo 27:32. ¿Ok? Por el camino encontraron un hombre, Cirene, llamado Simón, y le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Picada de los insectos y aves de rapiña que solían rodear el basurero donde se crucificaba, y quienes se alimentaban de las sangres y tiras de piel desgarrada por la flagelación. Que Dios durara solo 6 horas clavado en la cruz. Eso fue tremendo. Tremendo. ¿Ok? No lo voy a leer, búsquenlo en Marcos 15:24 al 34 y 37. ¿Ok? En vez de 3 días, da testimonio de la cuenta que fue toda su pasión. En la crucifixión, el castigo inventado por los persas, pero traído por los romanos, ¿ok? En la crucifixión, al reo se le clavaba en la cruz, en el piso, pero la cruz no era entonces alzada por los soldados. El reo tenía que caminar clavado a la cruz, ¿verdad? Tenía que caminar clavado a la cruz unos metros, subirse descalzo a un montón de piedras puestas ahí para que al encaramarse en ella, el patíbulo, ¿cierto? El que estaba clavado llegara a la altura del stipes, del palo vertical, y así colgar la cruz. Después retiraban las piedras para que quedara colgados los pies que eran clavados al stipes. Por hallazgo de la arqueología, se sabe que se clava primero el pie derecho a la cruz. Después, con un clavo más largo, el pie izquierdo sobre el derecho, de tal manera que son 2 clavos que se atraviesan al pie derecho. Esto lo confirma también el manto de Turín. Se le daba al reo vino con mirra, un analgésico y estupefaciente para que pudiera soportar algo de dolor. Esto lo rehusó tomar nuestro Señor Jesús. Colgar de la cruz fuerza la nuca hacia adelante, creando mucha tensión en los tendones en ella y dificultando mucho la respiración. Diseñado por Dios a la máxima eficiencia, los pulmones inspiran activamente por la contracción del diafragma y expiran pasivamente por la relajación del mismo. Las costillas y los músculos del tórax estaban ligados al correspondiente antebrazo de cada lado, estando los brazos clavados por encima del cuerpo y el cuerpo desplomado, sujetado por los brazos clavados, hace que cambie el tipo de respiración de la víctima, de tal manera que la inspiración se hace involuntaria y pasiva, pero la expiración se tenía que volver activa. Esto es una manera muy eficiente de respirar, haciendo que el reo reciba muy poco aire, ¿ok? Muy poco oxígeno. Cada vez más va subiendo el anhídrido carbónico a la sangre, asfixiando al reo. La posición del cuerpo desplomado en la cruz posesionaba los músculos del costado y aplanaba el diafragma, así proviniendo de exhalar y haciendo la respiración muy dificultosa. Entonces, para poder exhalar, la víctima tenía que empinarse empujando los pies contra los clavos, acto dolorosísimo, para poder contraer el diafragma
para botar el aire. A la vez se contraían los brazos, palanqueándose contra los clavos que oprimen el nervio medio, sensorio motor y los tendones de la mano para ayudar a empinarse. Esto causaba la rotación de las muñecas y esos nervios presionados sobre los clavos lanzados aún más dolorosísimas punzadas de las extremidades. Todo acto de respiración era un suplicio, haciendo que el reo respirara un mínimo, solo lo suficiente para sobrevivir. Según pasaba el tiempo, iban siendo peores los calambres por falta de oxígeno. El dolor que sufría el crucificado era tan horrible que los historiadores cuentan de casos donde la escolta romana tuvo que cortarle la lengua al reo para que no siguiera gritando vituperios al público. Los maderos de la cruz no eran pulidos ni barnizados. Al empinarse, los pies clavados para poder respirar hacia la víctima, rozaba la espalda, desbaratándola, que ya había sido desbaratada por los azotes, contra la cruz, abriendo así de nuevo todas las heridas. En el caso de Jesús, a quien también se le puso una corona de espina, el echar la cabeza hacia atrás para respirar le incrustaba aún más las espinas, causándole más dolor. Como demuestra la sábana de Santa de Turín, la corona de espina de Jesucristo tenía la forma de pilios, como las que se usaban en el Oriente. Por eso cubría toda la cabeza y no solo el lateral. El arbusto más común el cual pudiera haber sido hecha es el Poturium spinosum, conocido por ser maleable y por sus espinas largas y afiladas que penetraban fácil y profundamente a través del cuero. ¿Ok? Del cuero. Señores, para finalizar, ¿hay algo, pueblo mío, que no haya hecho por ti? Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos. Tú me entregaste para que me azotaran. Yo te saqué de Egipto sumergiendo al faraón del mar rojo. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes. Yo abrí el mar delante de ti. Tú con la lanza abriste mi costado. Yo te guiaba con una columna de nubes. Tú me guiaste al pretorio de Pilato. Yo te sustenté con maná en el desierto. Tú me abofeteaste y me azotaste. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña. Tú me diste de beber hiel y vinagre. Yo por ti herí a los reyes cunaneos. Tú me heriste la cabeza con la caña. Yo te di un cetro real. Tú me pusiste una corona de espinas. Yo te levanté con gran poder. Tú me colgaste de un patíbulo de la cruz. ¿Hay algo, pueblo mío, que no haya hecho por ti? Hay que preguntarse ahora, ¿y todo esto por amor a mí? Por eso San Ignacio de Loyola se cuestionó esto. Cristo murió por mí, ¿yo qué he hecho por Cristo? Cristo murió por mí, ¿qué yo hago por Cristo? Cristo murió por mí, ¿qué yo voy a hacer por Cristo? Y la pregunta va para ustedes, y ustedes la responderán a su medida en la forma que ustedes puedan. ¿Quién sufrió más en la cruz? ¿Jesús como hijo? ¿La Virgen María como madre? ¿O Dios como padre? ¿Cuál de los tres sufrió más? Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Bye bye.